dos mitos de la economía convencional. El primero, la idea de que fomentar el ahorro es bueno para la economía. Y la segunda, la idea de que el ahorro se canaliza a la inversión, razón por la cual sería bueno fomentar el ahorro. Puede ser una virtud que retengamos parte de nuestras rentas, que no consumamos toda nuestra renta para acumular fondos con los que podamos ejercer poder de compra en el futuro y bueno, pues acceder a la compra de una vivienda, de un bien de consumo duradero, de unas vacaciones. El problema es convertir una virtud individual en una cosa que podría ser beneficiosa para toda la economía. Esto es lo que es falso y sería lo que llamamos una falacia de la composición, decir que lo que es bueno para un solo individuo vale para todos los individuos en su conjunto. Porque si lo pensáis bien, si yo tomo la decisión de ahorrar, estoy dejando de consumir una parte de la renta. No olvidemos que hay una identidad entre rentas y producción. Las rentas no son más que la retribución percibida durante un determinado periodo por haber entregado una producción a la economía. Claro, si una parte de esa renta no se consume, no se gasta, entonces una parte de la producción se queda sin vender. El hecho de que un individuo ahorre tiene poco impacto en la economía porque es una parte pequeña de la economía y porque normalmente ese consumo, esa falta de consumo va a quedar compensada por decisiones de endeudamiento de otros individuos y bueno, en definitiva pues lo normal es que haya un cierto equilibrio, ¿no? Y además tenemos al Estado, que suele ser la entidad que rellena la brecha entre producción y consumo, ¿no? Pero si por algún motivo, porque empeoran las expectativas, porque hay una catástrofe como la pandemia, por ejemplo, que nos obliga a encerrarnos en nuestras casas y a no gastar, bueno, pues todos los hogares o una gran parte de los hogares toman la decisión de reducir su consumo, pues obviamente eso va a tener un impacto muy negativo en la economía. De hecho, si lo pensamos, la decisión de ahorrar, si todos nos ponemos a ahorrar, no lanzaría ningún mensaje, digamos, que pudiera interpretar los empresarios como un incentivo para invertir. Si dejamos de consumir, lo único que va a ocurrir es que en los anaqueles de las tiendas se acumulan las cajas, ¿no?, de mercancías sin vender. Los comerciantes dejarán de hacer pedidos a fábrica porque ven que están cayendo sus ventas, las fabricantes aplazarán sus decisiones de producción y posiblemente también acaben aplazando decisiones de inversión y despidiendo trabajadores. La visión convencional es que de alguna manera los fondos ahorrados acaban destinándose a los inversores. Es una visión muy antigua, procede de finales del siglo XIX. Eh, la idea es que, bueno, pues hay unos intermediarios, unos bancos, ¿no?, que captan depósitos y con esos depósitos pues entregan los fondos a los inversores, ¿no? Y la visión muy extendida, porque tiene incluso el atractivo de ser intuitiva, ¿no?, es de que los tipos de interés juegan un papel para equilibrar la relación entre ahorro e inversión, ¿no? Entonces, si suben los tipos de interés, subirá el ahorro, pero bajará la inversión, ¿no? Y viceversa, si bajan los tipos de interés, bajará el ahorro y subirá la inversión, ¿no? Y bueno, en algún punto debería haber un equilibrio en el que se igualaran inversión y ahorro, y eso es a lo que llaman los economistas neoclásicos la tasa natural de interés. El problema de esta visión es que tiene varios errores fundamentales. En primer lugar, pues no es cierto que realmente la tasa de interés tenga tanta influencia en las decisiones de inversión. Es mucho más importante
digamos, la decisión de inversión basada en expectativas, ¿no? Las expectativas de los empresarios son mucho más relevantes a la hora de tomar la decisión de si se invierte o no. Y lo estamos viviendo de forma empírica. Hoy, desde hace varios años, los tipos de interés son prácticamente cero o negativo a nivel del mercado interbancario y bueno, pues los préstamos no han estado nunca más baratos que ahora y sin embargo los niveles de inversión pues no son ni mucho menos los que fueran en épocas de mayor bonanza, ¿no? Y menos ahora con la epidemia, con lo cual, bueno, pues aunque los tipos de interés tienen un pequeño impacto, no es la variable determinante, ¿no? Eh, la otra falacia es la relativa al papel de los bancos. No es cierto que los bancos capten depósitos de los ahorradores para destinarlos a los inversores. Si yo he ahorrado unos fondos y los tengo en un depósito en un banco, los bancos realmente no pueden quitarme ese depósito y dárselo a otra empresa para que haga sus inversiones. Esto es lo que haría un prestamista y es una actividad que muchas veces roza lo delictivo por lo arriesgado que es, porque existe un elevado riesgo de que no me devuelvan, no me pueda el banco devolver los fondos cuando vaya a utilizarlos, ¿no? En realidad lo que hacen los bancos cuando financian inversiones no es tomar fondos de otros, lo que hacen es crear nuevo dinero que llamamos dinero bancario. Los depósitos y las cuentas corrientes, las cuentas a plazo se llaman genéricamente dinero bancario y se crean de la nada mediante un apunte contable. El proceso es muy sencillo. Si un empresario acude a una oficina bancaria, lo que hace el banco en realidad es evaluar el crédito de ese empresario, es decir, su capacidad de devolver el préstamo, y si considera que es un buen crédito, pues le dará el préstamo. La mecánica de la constitución de un préstamo es muy sencilla, es un apunte contable, ¿no? Entonces, básicamente, pues lo que hará es apuntar en el lado del activo un préstamo, digamos, de 100.000 euros y en el otro lado, en el pasivo, apuntará o anotará una entrada en la cuenta corriente, ¿no? Por 100.000 euros a favor de ese empresario. Están intercambiando básicamente dos promesas de pago, una digamos a corto plazo y otra a largo plazo. Esa es la función de los bancos, hacer de intermediarios de crédito. En realidad los ahorros no se canalizan hacia la inversión, lo que está ocurriendo es lo contrario. Es verdad que a nivel macroeconómico hay esa identidad, ahorro igual a inversión, pero identidad no significa causalidad. Hay que saber explicar cómo se llega a esa identidad. Para ilustrarlo, vamos a utilizar un ejemplo lo más simple posible de una economía en la que hubiera una sola actividad, la fabricación de pan. Supongamos que este panadero contrata trabajadores para entregar todos los días 5 barras de pan y que le paga un jornal de 5 euros a los trabajadores, que se lo llevan a su casa y luego al salir de compras, pues compran aquello que necesitan para consumir, para alimentarse, que son esas 5 barras de pan, y que se gastan, por tanto, su jornal íntegramente. En este ejemplo no hay beneficios y, por tanto, tampoco hay posibilidad de ahorro, puesto que los costes de los empresarios son iguales a sus ingresos. Supongamos que en un momento determinado los panaderos se dan cuenta de que hay una expectativa de que la demanda va a crecer y que no tienen capacidad para atender más demanda de pan. Y en ese momento deciden invertir en ampliar su capacidad, para lo cual necesitan comprar un nuevo horno. El panadero podría, por tanto, acudir a un banco y solicitar un préstamo, y con ese préstamo podría dirigirse a un fabricante de hornos, el cual podría contratar a trabajadores en paro que hasta entonces no tenían rentas. Esos trabajadores fabricarán un horno que eventualmente será entregado al panadero.
Pero a su vez estos trabajadores reciben un jornal, asumamos que es de 3 euros al día, y con este jornal pues tendrán que satisfacer sus necesidades de alimentos básicos y que bueno, lo destinan a comprar 3 barras de pan al día. Bien, pues en este ejemplo sé que se puede producir un ahorro, a diferencia de la situación inicial, porque el empresario panadero ahora tiene una renta adicional diaria de 3 euros, mientras que sus costes siguen siendo de 5 euros y por tanto pues obtiene un beneficio diario de 3 euros que puede acumular como ahorros y por tanto acumular fondos con los que puede devolver finalmente el préstamo más intereses al banco. Ha habido un aumento generalizado de las rentas en la economía gracias a una decisión de inversión y además esa decisión de inversión ha generado una nueva entrada de fondos, una nueva inyección de fondos gracias al préstamo bancario. Claro, ¿cómo se consigue esa identidad entre ahorro e inversión? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que cuando aumentan las rentas, lo que se observa es que la gente tiene más capacidad de ahorrar y normalmente guardan un poquito más de la renta por cada euro adicional que ganan de lo que guardaban antes. Entonces el aumento de la inversión provoca un aumento generalizado de rentas hasta que, bueno, gradualmente se produce esa identidad entre lo que quiere consumir la gente, ¿no? La producción destinada a consumo, y una identidad entre aquellas rentas que no destinan a consumo, llamada ahorro, y la producción de bienes de inversión. Y algunos dirán, bueno, pero hay casos de empresarios que destinan sus propios ahorros, ¿no?, a la inversión y no tienen que pedir un préstamo. Bueno, evidentemente a nivel individual eso puede ocurrir, lógicamente, pero pensemos por un momento que mientras esa persona que estuvo ahorrando para tomar una decisión de inversión a medio o largo plazo, pues estuvo reduciendo su consumo y estuvo reduciendo, por tanto, las rentas de otra entidad, o de otro empresario. Por tanto, a nivel macroeconómico, probablemente no hubo ningún ahorro, sino que hubo una rebaja de rentas, y a nivel macroeconómico habría habido una caída del ahorro si no hubiera habido a lo mejor otros que hubieran estado dispuestos a endeudarse para mantener constante el nivel de consumo y que no cayera, ¿no?